Muy bien, amigos, volvemos para conversar sobre el impacto que la encuesta de ayer ha generado en el fujimorismo. 4 puntos adelante, pero Pablo Kuczynski sobre Keiko Fujimori en lo que sería una eventual segunda vuelta. Tenemos el cuadro, vamos a verlo. Es la encuesta que publicó ayer Ipsos en Cuarto Poder, en América Televisión. Ahí tienen ustedes la ficha técnica y ahora entonces veamos el cuadro. Si mañana fuera la segunda vuelta, ¿por quién votaría usted? Pedro Pablo Kuczynski, 44%. Keiko Fujimori de Fuerza Popular, 40%. Banco Viciado, 10%. No precisa, 6%. Para muchos una sorpresa. Se pensaba que Keiko Fujimori podía estar adelante o que la distancia no sería tan alta. Sin embargo, así ha sido según Ipsos. Ahora estamos con Patricia Robinson. Ella es vocera oficial del fujimorismo. Y la vamos a saludar. Muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Buenas noches. ¿Cómo ha impactado una encuesta como esta en el fujimorismo? Nosotros, como a lo largo de toda la campaña, tomamos las encuestas como la foto del momento, con tranquilidad y con mucho optimismo, y seguimos trabajando para lograr la confianza de la gente. Sin embargo, 4 puntos son importantes, sobre todo porque, claro, uno puede ver y decir 40 es lo que tenía Keiko Fujimori al terminar la primera vuelta. No se ha movido un dígito, se queda con su electorado. En cambio, Pedro Pablo Kuczynski ha pasado de 20% a 44%, es decir, le ha subido 24 puntos. Eso obviamente es importante. Sí, claro, pero nosotros también hemos visto cómo se mueven a lo largo de semana a semana, cómo se van modificando las encuestas, ¿no? Además, faltan las encuestas. Esta es la primera encuesta. Digamos que es la primera foto de la segunda vuelta. Muy bien, pero esta foto le favorece a Pedro Pablo y le genera una sensación de ganador. Le genera una sensación de que ha podido adherir hacia él toda la votación que estaba en manos de otros candidatos. Es la sensación probablemente que él tenga, pero todavía recién estamos... Hace una semana ha terminado la primera vuelta y tenemos que ver qué es lo que ofrece Pedro Pablo Kuczynski a las poblaciones donde él no ha llegado. Yo creo que él tiene la mentalidad de, bueno, como este departamento del Perú es chiquito y solamente tiene o representa en votos el 0.8%, no voy. Sin embargo, en esos lugares, en los más alejados, en donde hay más pobreza, es donde ha ido la candidata Keiko Fujimori. ¿No será, en cambio, que 71 representantes, las frases que el mismo fujimorismo ha considerado lamentables, como de Cecilia Chacón y Héctor Becerril, esa sensación de que ahora pueden hacer lo que les da la gana con 71 votos, para usar un término popular y coloquial, y esa sensación de que ha vuelto entonces la autocracia, la dictadura, ¿no será que eso les está pasando factura desde el primer momento? No, Keiko es una mujer democrática y sabe perfectamente cómo funciona el Parlamento. En el Parlamento hay mecanismos para que haya un equilibrio de poderes. Yo no sé por qué el señor Kuczynski cree que el presidente tiene que interferir en las funciones del Poder Legislativo. Porque si son del mismo partido y tiene 71 votos, puede enviar al Congreso la cantidad de proyectos de ley que quiera y hacerlos aprobar. Podría hasta con una mínima alianza poder hacer aprobar hasta reformas constitucionales. O sea, tiene el poder en sus manos. Es que el poder que Keiko va a construir es a través de los consensos, de la concertación. Ella no quiere leyes que no sean sostenibles. Ella quiere leyes que sean a largo plazo. No van a haber leyes sorpresa porque nosotros tenemos en el Congreso una agenda legislativa. Y la agenda legislativa, y quiero que esto lo sepan, es una agenda, es una herramienta de planificación legislativa anual, se aprueba cada año y en esa herramienta se encuentran las propuestas del Poder Ejecutivo. Son las propuestas que envía el Consejo de Ministros. Pero Héctor Becerril ha dicho, no se necesitan acuerdos con las minorías. O sea, prácticamente ha dicho, no me interesan las minorías, no nos interesan las minorías. Vamos a hacer lo que nosotros querramos. Y otro representante ha dicho, van a salir por un tubo todas las leyes porque ahora sí estamos nosotros y con esta mayoría. No. Esperamos que todas las leyes salgan con
muy alto consenso, por unanimidad. Nosotros necesitamos que nos apoyen para sacar las leyes que nos permitan atender las necesidades de los más pobres. Por eso esperamos, porque creemos que tenemos esa capacidad para concertar. Pero las frases iniciales de los voceros lo que han, digamos, mostrado es una cara ya conocida de un fujimorismo autócrata, de un fujimorismo que le importó muy poco lo que pensaba la población, los medios, total los compraba, total movía todos sus hilos y hacía lo que quería realmente. Esa es otra época. ¿Qué? Pero las voces, las tres voces que le he mostrado y que todos ponen como ejemplo, lo que hacen es justamente reverdecer lamentablemente esas épocas. Las voces han sido aisladas y no son posiciones del partido ni de la lideresa. La posición, por ejemplo, a lo que estás haciendo alusión, a lo que ha dicho la congresista Chacón, es el sentir de ella. No es la posición del partido ni del grupo parlamentario. Pero ella no ha sido explícitamente desautorizada por Keiko Fujimori. No ha tenido Keiko Fujimori esa frase o esa actitud que uno pueda decir, sí, la desautorizó y la sacó del medio. No, ha sido más condescendiente. No, de ninguna manera. Ella ha sido muy clara. Ella lo ha dicho, por supuesto que lo ha dicho. Ella ha dicho, Cecilia sabe cuál es mi posición. Y todos en la bancada y en el fujimorismo saben que los temas judiciales del expresidente se tratan fuera de lo político. No es una agenda ni de Fuerza Popular ni del grupo parlamentario. Hoy día Pedro Pablo Kuczynski, y siempre lo repite, anoche lo ha repetido también, diciendo que el Perú no necesita de dictaduras ni de esta posibilidad a la que nos enfrentamos de gobiernos todopoderosos. Esa va a ser el eje de campaña de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Y el fujimorismo cómo va a enfrentar eso? Pero yo le pregunto al señor Kuczynski, ¿no sabe él que el Poder Ejecutivo es diferente que el Legislativo? O sea, él con esa actitud quiere decir que si él hubiera obtenido la mayoría que ha obtenido el fujimorismo, ¿se vería tentado de interferir en las funciones del legislativo? Usted olvida que los peruanos vivimos una época en la cual Alberto Fujimori solamente con un beeper ordenaba las votaciones en el Congreso y le decía a la directiva del Congreso lo que tenía que hacer. No me olvido. También han habido otras personas que probablemente hayan hecho lo mismo. Pero Keiko es otra persona. Keiko ha construido un partido. Hay una gran diferencia entre lo que es el gobierno de los 90, donde Keiko jamás ha sido una funcionaria pública, jamás en ese gobierno, y Keiko. Keiko tiene un partido, ha trabajado durante muchos años para lograr el apoyo y el respaldo del pueblo. ¿Para lograr distanciarse y diferenciarse de su padre? No, para lograr armar un partido, para construir instituciones en el país, pero para lograr cambiar algo. Pero el fujimorismo es uno solo. Y ahora tienen que convencer a la población de que el fujimorismo no es lo que todo el mundo en este momento teme que va a hacer con todo el poder a su alrededor. Estamos en campaña Fuerza Popular con la lideresa Keiko Fujimori. No es Alberto Fujimori el que está en campaña. ¿Cómo? Y tiene un plan de gobierno que todos conocen. Y lo único que tenemos es que concertar, porque todos necesitamos de todos los políticos. ¿Concertar con quién? Con todos. Todos, sin discriminación. No como otros candidatos han dicho, no, yo con ese grupo jamás voy a concertar. Eso no es hacer una buena política. Lo que queremos es cambiar la política, la forma de hacer la política, pero en verdad, no de palabra. En verdad, tenemos que concertar. Tenemos que armar una agenda legislativa donde todos los grupos parlamentarios se junten en la Junta de Portavoces, presenten sus propuestas, pase al Consejo Directivo y después se apruebe en el Pleno. Tenemos que lograr que en el Parlamento se conforme, primero que no hayan leyes sorpresa. Y eso no va a haber porque vamos a tener la agenda legislativa que es anual, es predecible. Igual el control político, tenemos todos los mecanismos de control político. Keiko también ha sido clarísima diciendo que el grupo parlamentario suyo no va a presidir ni la Comisión de Inteligencia ni la Comisión de Fiscalización. ¿No sería un gesto, por ejemplo, decir tampoco vamos a presidir el Congreso? Eso no veo por qué tendría que hacer eso. Tendría que ceder todo. ¿Por qué?
No sé, por último, también eso ya serán acuerdos posteriores, yo no sé. Pero serían gestos. Serían gestos que permitan decir, no es como nos dicen, no voy a manejar el Parlamento desde Palacio de Gobierno, no voy a hacer que mi hermano ordene en el Congreso lo que se tiene que hacer a instancias mías. No, es que eso no va a ser así. El Congreso no se maneja así, eso es lo que quieren hacer creer. El manejo del Congreso es por concertación, por consensos. Eso es lo que nosotros estamos ¿Con 71 proponiendo. votos necesitan consensos? Por supuesto, porque queremos leyes sostenibles. No que la ciudadanía se sienta descontenta con alguna ley y que después tengamos marchas. No queremos eso. Vamos a concertar. Y esa es una convicción de Keiko Fujimori. ¿Cómo van a hacer para concertar con Frente Amplio, en Verónica Mendoza, que ella ha dicho que va a hacer lo que está a su alcance para que Keiko Fujimori no gane? Pero que diga por qué. ¿Qué parte del plan de gobierno de Fuerza Popular le parece dañino para el Perú? Lo que ella dice es que lo que le aterra es que se vuelva a vivir todas las violaciones de derechos humanos, corrupción, todo lo que se vivió en el gobierno pasado. Eso queda descartado totalmente. Jamás va a haber una violación de derechos humanos. ¿Cómo lo puede garantizar? ¿Cómo? Hay un compromiso y tenemos que confiar en las personas y en eso vamos a trabajar en este tiempo. Nosotros no somos personas que queremos llegar a gobernar el país para cometer delitos. ¿Qué es eso? ¿Por qué nos están tildando así? ¿Por qué? Eso dicen que son defensores de derechos, pero afectan los nuestros. Y nos dicen asesinos, rateros. No es eso, no es así. Somos un grupo de personas, de peruanos, que queremos trabajar por el país. Pero lo que dicen es que, si bien Keiko Fujimori ha hecho gestos para tratar de mostrarse con otro rostro, por otro lado no ha deslindado claramente con su padre, no ha condenado los delitos y les ha llamado en algunos casos pues errores, ¿no es cierto? No ha solucionado el tema pendiente, por ejemplo, de sus tíos, que pues gente que está acusada de haberse llevado dinero en maletas a Japón. Pero ¿quién es la autoridad encargada de aplicar las leyes ahora? ¿La candidata Keiko Fujimori o el gobierno? Las entidades ahora, los funcionarios públicos actuales. Cuando a Keiko le corresponda aplicar las leyes, aplicar las políticas públicas, a ella se le tendrá que decir, hey, ¿por qué no está preso tal o por qué tal otro? O por qué no se aplicó tal ley o qué sé yo, o alguna política pública. Pero hoy Keiko no es responsable de que no se hayan aplicado las leyes como debe ser, o las políticas públicas. ¿Siente usted entonces que si los tíos de Keiko Fujimori no están presos es por culpa de este gobierno, de los fiscales, de los procuradores? De los encargados de aplicar las leyes. ¿Deberían estar presos? No sé, yo no conozco los casos de cada uno. El encargado, ¿quiénes son los fiscales, los procuradores, los jueces? Ellos son los que tienen que decir, los que tienen que aplicar las políticas. El caso de Alberto Fujimori también es un caso que le quema en las manos a Keiko Fujimori. Porque lo que todo el mundo cree, los enemigos de Keiko Fujimori están seguros, es que ella va a utilizar todos los resortes del poder para sacar a su padre de la cárcel. Eso no es así, y lo ha dicho muchas veces. ¿Cómo más quieren que lo diga? Ha firmado un compromiso. Pero es clarísima diciendo que jamás va a utilizar el poder, ni nada de lo que ella pueda, de las medidas o de las leyes de las que ella pueda gozar. Pero ha dicho que va a utilizar las armas judiciales. Ya, ese es otro poder. Muy bien, pero el presidente de la República tiene un peso sobre las autoridades judiciales. No, es que eso tiene que cambiar también, y para eso vamos a hacer las modificaciones necesarias. Y para eso necesitamos el apoyo de todos los grupos parlamentarios. Porque estamos con la corrupción que ya es el colmo ya. Y eso tiene que cambiar, y para eso necesitamos unas leyes que incluso necesitamos reformas constitucionales, modificaciones de leyes orgánicas. Le van a decir que ¿cómo puede usted criticar la corrupción actual si el gobierno de Alberto Fujimori es considerado uno de los gobiernos más corruptos de la historia de la humanidad? Pero ¿eso qué tiene que ver con Keiko Fujimori? Keiko no ha sido funcionaria pública en los 90. Fue la primera dama. No es funcionaria pública la primera dama, y la primera dama no interfiere en los asuntos de Estado. El hecho de que hayamos visto ahora que hay una primera dama que incluso está señalada por usurpar funciones, por interferir en los asuntos que no le corresponden, no quiere decir que Keiko Fujimori como primera dama haya hecho lo mismo.
No se puede comparar eso. ¿Para usted no tenía Keiko Fujimori ninguna capacidad de influir en su padre, por ejemplo? Estamos hablando de las políticas públicas. Los funcionarios públicos son los encargados de ejecutarlas. Yo no sé cuál es la relación que ella haya tenido con el padre, pero no creo que vaya a interferir en los asuntos de Estado. De hecho que no, era una niña de 19 años, 20 años. Patricia Robinson, ¿cómo van a hacer para invertir estas encuestas? Vamos a seguir trabajando. ¿Qué significa seguir trabajando? Llegar a la gente, transmitir nuestras propuestas. De repente se quedan con ese 40%, que es el 40% con el cual han terminado la primera vuelta, su voto duro. ¿Cómo tender los puentes a organizaciones, a electores que los odian? Porque la gente Pero es que no pueden odiarse. Nosotros no podemos estar odiándonos. Nosotros queremos trabajar para construir un país diferente. Ese es el mundo ideal, pero hay mucha gente, en eso estamos. Hay mucha gente que se ha sentido afectada terriblemente por el fujimorismo. Las madres esterilizadas compulsivamente, las personas que han sufrido la muerte de sus seres queridos en universidades, en matanzas del Grupo Colina, en todo eso. ¿Cómo van a hacer para llegar a esta gente que lo que tiene es un resentimiento enorme para con una organización delictiva que desde el gobierno hizo lo que quiso, justamente porque tenía todo el poder en sus manos, porque todo lo compraba, porque todo lo tenía? Claro, pero ese era un poder totalmente diferente. Esta mayoría que tiene Keiko en el Parlamento ahora, la Fuerza Popular, es dada por el pueblo. No se puede comparar la mayoría que se tenía en la época de los 90. Una dictadura. No, bien. Eso hemos visto los videos claramente cómo se compraba. Una dictadura. Claro, pero no tiene nada que ver con Keiko Fujimori y la mayoría que tiene ahora en el Parlamento. De acuerdo, pero ¿era una dictadura o no era una dictadura? ¿Era una dictadura corrupta o no? Era una autocracia, ¿no? Pero estamos hablando del pasado. Muy bien. Estamos hablando del pasado y justamente lo que queremos nosotros es cambiar todas las cosas malas que han pasado, y no solamente en el gobierno de los 90, sino en todos los gobiernos. Tenemos que juntarnos y hacer que el Perú sea diferente. Necesitamos un gobierno que mire al Perú de manera diferente. Y eso lo va a hacer Keiko. Muy bien, Patricia Robinson. Más, PPK sabe eso. Porque, ¿cómo se llama Peruanos por el Cambio? Necesitamos un cambio. Y el cambio se escribe con la K de Keiko. Lo ha puesto PPK en su partido, ¿no? Muchísimas gracias, Patricia Robinson, por esta presencia en el programa. Muy amable. Señores, esto es Al Estilo Juliana, y antes de presentar a Jenny Vilcatoma, quiero mostrarles un extracto de este video que no es nuestro, lo ha presentado el diario La República, que tiene que ver con el testimonio de un joven, de un chico que recibió el famoso premio del evento que realizó Factor K, esta agrupación que en un primer momento, según Keiko Fujimori, era independiente, no tenía, digamos, una relación estrecha con su grupo Fuerza Popular, y que ahora dijo que sí forma parte de Fuerza Popular. Lo cierto es que a ella, el Jurado Electoral Especial, le dijo: siga usted en carrera, aquí no hay pruebas para determinar de que efectivamente violó el artículo 42 de la Ley de Partidos Políticos, que prohíbe la entrega de dádivas, el ofrecimiento de dinero. Y ahora aparece este video donde este chico dice lo siguiente. ¿Lo tenemos? Completo, por favor. Gabriel Maciel Moreira. ¿De dónde eres? De Brasil. Un evento que al principio, cuando llegamos, solo era bailarines, solo era personas que estaban viendo del mismo Callao o bailarines. Según fue avanzando el tema del evento, empezaron a llegar camiones o buses con personas de Fuerza Popular y se metieron en una arquibancada que había atrás. O sea, hacia la final es cuando la invitan a pasar como invitada a Keiko. Ella sabía que te estaban entregando dinero. Sabía que el premio era dinero. Definitivamente, ella vio que era un sobre, y en un sobre no entra una medalla ni entra un trofeo. Sí, en mi caso, cuando yo abro el sobre, unos cuantos de ellos se asustan y me dicen que lo cierre. No, abro el sobre para ver lo que había, y dos de mis costados, de los que paran con ella siempre, no, guarda, no lo abras acá, no lo saques acá, ¿entiendes? O sea, eso te dijeron. Eran conscientes de que podía pasar algo.
Bueno, atención, nosotros hemos visto las fotografías, efectivamente, donde aparece la candidata a la presidencia de la República, Keiko Fujimori, entregando unos sobres. Lo que faltaba saber era si ese dinero contenían plata. Este chico que resultó uno de los ganadores y que aparece también en una de estas famosas fotografías, está admitiendo ahora lo que ustedes ya acaban de escuchar. Pueden ir sacando sus conclusiones y aquí lo importante es que ahora el organismo electoral también pueda concluir en función a lo que dicta la norma y que todos los candidatos sean medidos con la misma vara. Porque César Acuña efectivamente entregó primero 10.000 soles, luego 5.000 nuevos soles, y una de las razones por las que lo sacaron justamente de esta contienda electoral fue porque las personas que habían recibido esta plata como regalo en plena campaña dijeron: sí, el señor vino a través de tal persona, nos ofreció, vinieron, nos entregaron la plata. Ahora este chico está diciendo que había dinero, que Keiko Fujimori sabía, y la investigación ahora, de hecho, tiene que continuar porque ya se presentó una apelación. Por lo tanto, tiene que haber una nueva respuesta, un nuevo fallo, un nuevo veredicto del organismo. Vamos a ver qué sucede, porque esto ha generado también un disgusto importante de esta parte importante también de la población, que está realizando manifestaciones, mítines, diciéndole no a Keiko, e incluso se han parado en la puerta del Jurado Nacional de Elecciones diciendo que la saquen de carrera. Por eso, que ya sabíamos, pero que no conocíamos que además existía la versión de este chico. ¿Se le complica la situación a Keiko? Por supuesto que sí. ¿Qué tiene que decir Jenny Vilcatoma, candidata al Congreso con el número 2 por Fuerza Popular? Ya está aquí conmigo y le agradezco, por supuesto, por haber venido. Gracias. Buenas noches, Juliana. Usted es abogada, usted conoce de leyes y sabe que a César Acuña, por una situación similar, lo sacaron de la campaña electoral. Ya no puede ser candidato a la presidencia de la República. Ahora aparece el video donde este chico reconoce haber recibido plata y dice, por sobre todas las cosas, que Keiko Fujimori lo sabía. Escuchando y viendo el video, observamos que la información que se desprende de las palabras de este joven coinciden con los argumentos de defensa de Fuerza Popular ante el órgano competente, en el sentido de decir que esto se trataba de un concurso, que incluso fue publicitado, y que precisamente él acudió por haber tomado conocimiento y participó de ese concurso. Entonces, ¿qué nos dice la norma? La norma nos dice que no debe prometer ni entregar el dinero. ¿Cuál es el espíritu de la norma? Impedir que un candidato compre votos, impedir que el candidato haga acciones que a través de regalos, de dádivas, pueda comprar estos votos. En el caso del señor César Acuña vemos que su actitud fue directa, el ofrecimiento y la entrega fue directa. En este caso, lo que está valorando la autoridad competente es que se trataba de un concurso, que la promesa ni la entrega se dio por parte de Keiko Fujimori. Este video está siendo entregado por el señor Heriberto Benítez en su apelación. Así es. Así es. Sin embargo, yo no puedo dejar de observar y llamar la atención en un punto. ¿Quién está detrás de todo esto? Si bien es cierto, el espíritu de la norma busca que un candidato no regale dinero, no ofrezca regalos para comprar un voto. Este era un ciudadano brasileño que acudió a un concurso, participó y ganó. Pero vayamos más allá y pongámonos a analizar lo siguiente, adicionalmente en todo este universo de cuestionamientos. Heriberto Benítez interpone la apelación y con la primera persona que se reúne es con el señor Isla, el congresista Isla. Así es. Quien es mano derecha de la señora Nadine Heredia. ¿Hasta qué punto estas tachas están siendo dirigidas por el gobierno? Eso es importante conocerlo, porque lo que estaríamos... Tendríamos que enfocar una intencionalidad política. Tendríamos que enfocar esa intención. Si es netamente del gobierno, a través del señor Heriberto Benítez, que personalmente tengo serios cuestionamientos respecto de él por haber sido vinculado por los fiscales en el caso de la Centralita, al integrar esta organización criminal, incluso fue objeto de su petición de levantamiento de inmunidad, y que de manera extraña, existiendo elementos de convicción y existiendo todos los requisitos y el control de legalidad aprobado por la Corte Suprema, fue blindado en el Congreso. Entonces, es necesario tener ese análisis, porque lo que nosotros tenemos que ir es a buscar precisamente la intencionalidad de la persona de querer comprar un voto a través de los regalos. Doctor Vilcatoma, que puede haber, como le decía hace un rato, cierta intencionalidad política, totalmente de acuerdo. Yo creo que a esas alturas del partido nada de lo que aparece es gratuito o que de pronto cayó del cielo y todo el mundo, oh sorpresa. Pero no importa si lo presentó el principal enemigo político de la candidata de Fuerza Popular. Nadie la llevó a ese evento de manera obligada, nadie la obligó a entregar un sobre y nadie, le ha dicho a este chico: léete este guión, porque no creo que él se haya prestado a una situación de esta naturaleza. Y lo que sí se sabe es que ella participó en un evento
en un concurso realizado por Factor K, que es una agrupación que ella desconoció en una primera instancia como digamos, un grupo directamente relacionado al fujimorismo, y después no le quedó otra que decir, sí, forma parte de Fuerza Popular, y ahora aparece este video. Ella entregó un sobre y este chico está diciendo que en el sobre había plata, y este chico efectivamente ganó un concurso de baile. Pero no está diciendo que se lo haya entregado Keiko Fujimori, está diciendo que era un concurso, que fue publicitado como tal y que había un premio, era un concurso. Estamos dentro de ese contexto, y reitero, sí es necesario en este caso saber quién es el que está detrás de estas tachas. Pues nos vamos otra vez al espíritu de la norma. ¿Qué es lo que busca? Que un candidato no regale, no gane un voto a través de un regalo. Y además, la forma extemporánea en la que salió esta norma, la falta de reglamentación, la falta de publicidad de esta norma, ha hecho que todo supuesto sea considerado como tal. Pero al final, ¿qué es lo que se tiene que valorar en sí? La intencionalidad. Por ejemplo, tenemos el caso del señor Pedro Pablo Kuczynski, que se le ha cuestionado también que en un evento estaría regalando cerveza, coca. Pero no se le ve a él. Entonces, claro, pero se generó el cuestionamiento, fue objeto de una tacha. Sí, señor, y luego, Toma, a través del órgano competente, ya a existió un PPK pronunciamiento. se le ve efectivamente en una actividad proselitista donde otra persona habla, él no abre la boca y ofrece cervezas. No Pero se ve absolutamente. En ningún momento lo ves a él con una cerveza entregándose a alguien. ¿A qué voy? A no ponerlo en el mismo costal de nadie. Voy al hecho de que cualquier circunstancia, por esa falta de precisión de la norma, ha venido ya siendo objeto de tachas. Y lo que realmente se tiene que valorar es que si el candidato tiene o no tiene la intencionalidad de realizar un regalo para capturar un voto. Por eso mismo es que el Jurado Nacional también ha desestimado la tacha a favor del señor Pedro Pablo Kuczynski, que personalmente yo considero que no ha tenido ninguna intención de comprar ningún voto, pues por lo tanto jamás acudiría. Yo considero, está liderando una campaña como lo está haciendo Keiko Fujimori, poner en riesgo toda su campaña por ofrecer cajas de cerveza, no, por eso es indispensable que esta norma sea precisada, los supuestos que sean precisados taxativamente. Pero que la norma lo que se pueda determinar es la usted intencionalidad. Okay, pero usted es abogada y sabe que la norma, por más de que haya sido presentada y publicada en el Diario Oficial, El Peruano, de manera extemporánea, porque esto sucedió a mediados de enero, cuando ya las planchas presidenciales estaban inscritas y demás, está allí y hay que respetarla. Entonces, bajo esa misma lógica le pregunto, ¿a usted le parece entonces injusto que César Acuña haya sido apartado de esta contienda electoral? Lo que ha hecho el jurado en el caso del señor César Acuña es llegar a establecer que sí hubo un ofrecimiento y una entrega. Bajo ese supuesto es que el jurado lo ha excluido de la campaña. Aquí no se trata de que todos o nadie, o sí contra unos y no contra otros. Hay que individualizar los hechos, los cuestionamientos concretos que hay en cada caso, y esos tienen que ser sustentados con los elementos de convicción que sean necesarios, y luego la autoridad competente tiene que hacer una valoración y emitir un pronunciamiento motivado. ¿Para qué? Para que precisamente las personas, las partes, puedan sentirse o complacidas o insatisfechas y puedan seguir acudiendo a los siguientes recursos impugnatorios, como en este caso se está dando, ¿no? Usted decía hace un rato que aquí hay una intencionalidad y que Víctor Isla se reunió con Heriberto Benítez, que es algo que además ya sabemos. No podemos dejar de observar ello, no podemos, si bien es cierto, la tacha puede ser presentada por cualquier ciudadano, en cualquier circunstancia, con cualquier candidato, pero no podemos dejar de observar este hecho grave, interponer una apelación, inmediatamente ir a reunirse. ¿Qué fue? ¿Le llevó el cargo? ¿Le dijo ya está, ya lo hizo? Bueno, ya eso es entrar en el terreno de las especulaciones. Y lo cierto, lo que dice la norma es que cualquier ciudadano tiene el derecho absoluto de presentar una tacha o una solicitud de exclusión. Sí es necesario establecer lo que verdaderamente hay detrás. Sí es necesario, porque si tenemos la posibilidad de que el gobierno esté dirigiendo esto, ya estamos hablando de una intencionalidad de dañar una candidatura, más allá de un hecho cuestionable que finalmente va a ser el órgano competente el que se va a pronunciar. Y si las partes no están de acuerdo, están en todo su derecho de interponer sus recursos impugnatorios, tal como está sucediendo acá. Pero ¿qué vemos? Al Partido Fuerza Popular sometiéndose a las investigaciones, haciendo sus descargos, y finalmente es el órgano competente el que está emitiendo este pronunciamiento. Pero no podemos dejar de lado valorar este hecho. ¿Qué hay detrás? ¿Quién lo está dirigiendo? Bueno, Keiko Fujimori ha sido mucho más directa que usted. Ha dicho, la persona que está detrás de las marchas, por ejemplo, es Nadine Heredia, la primera dama. Lo que se ha revelado es que muchos de los integrantes de estos colectivos habrían trabajado en algunos órganos del gobierno. Entonces, en ese sentido, es necesario hacer un seguimiento acucioso para determinar si es verdad o no es verdad. A ver, pero porque las personas tienen todo el derecho de
expresar su pensamiento, decir lo que sienten, decir lo que no les gusta. Y si una persona trabajó en el Ministerio de Educación, por ejemplo, es decir, ya, formó parte de una u otra manera de este gobierno porque fue funcionario público de una de las carteras, ¿ya no tiene derecho a salir a la calle a decirle no a Keiko? No digo eso, no digo eso. A lo que voy es que precisamente estos funcionarios, por haber trabajado ahí o por seguir trabajando, estén siendo ordenados o manipulados para salir a marchar. Eso es lo grave, no el hecho de que cualquier ciudadano haya trabajado o no y no esté de acuerdo con una candidatura o con otra, porque todos los candidatos tienen un porcentaje de antivoto. Eso no es lo grave, porque los ciudadanos son libres de salir a expresar su pensamiento, pero estamos su voto de hablando, protesta, doctora en cualquier Vilcatoma, circunstancia. Pero en este caso, Juliana, si vamos a ver el origen de las tachas y para saber quién está detrás de esto y a continuación saber realmente si hay personas que están siendo direccionadas, eso es necesario saberlo. Ok, pero estamos hablando de miles de personas que ya han salido en 2 oportunidades, que se han concentrado en la Plaza San Martín y han dicho no a Keiko. Y a mí sí me preocupa que ustedes crean que todas estas personas están siendo digitadas, que todos aquellos que podamos tener nuestros reparos con relación al fujimorismo y que tengamos ciertas dudas y sospechas con lo que propone ahora Keiko Fujimori, marcando distancia de su padre, sea cierto o no, pues somos de una u otra manera arlequines o marionetas de un gobierno de turno al que se puede o no se puede apoyar sin eso estar relacionado directamente a la percepción que tiene uno y al derecho de salir y alzar su voz y decir esto no me gusta. Me parece absolutamente legítimo. Las personas que han salido, incluso en los medios de prensa, explicando que lideran estos colectivos, han sido enfáticos, Juliana, al señalar que ellos no están dirigiendo los actos violentos. Entonces vayamos a saber quién los está dirigiendo, porque aquí no se cuestiona el hecho que las personas salgan, porque las personas pueden salir. ¿Quién va a impedir que salgan? Es su derecho. Lo que se cuestiona y lo que está mal son los actos de violencia. Eso es lo que está mal. Eso lo hemos cuestionado aquí y se le cuestiona a cualquiera que proteste en contra de tal o cual candidato. Pero eso no ha dicho Keiko Fujimori, señora Vilcatoma. Lo digo yo. O sea, Keiko Fujimori se ha equivocado cuando ha dicho que yo no estoy las manifestaciones son dirigidas por la primera dama. Yo también considero que aquí hay una mano oscura en la interposición de las tachas y en los actos violentos de las marchas. Yo considero eso. ¿Por qué? Porque los mismos integrantes del colectivo, que más allá de poder expresar en qué parte del plan de gobierno no se encuentran de acuerdo o simplemente decir qué es lo con lo que no están de acuerdo, han sido enfáticos y han señalado que no son ellos los que están haciendo los actos de violencia. ¿Y qué es lo que aquí se censura o qué es lo que aquí preocupa? No son las marchas, sino los actos de violencia, que pueden cobrar vidas, que pueden causar daños, no en manos de estas personas que libremente están saliendo o quieren salir o saldrán a hacer ver que no están de acuerdo o si están de acuerdo. Pero hay que identificar quién está cometiendo los actos de violencia. No esperemos todavía que se pierda una vida, que se genere mayores daños. Eso es lo que no... Porque, perfecto. Pero eso es ahí, doctora, mi derecho... Sí. Empieza y termina cuando empieza el de otra persona. Doctora, pero nadie acá va a avalar jamás un acto de violencia. Nadie en una marcha contra Keiko, contra PPK, contra Alan, contra Barnechea, va a decir qué bacán que no la dejen salir a la candidata del hotel, qué bien me parece que le tiren piedras a un postulante. Jamás. Pero sí creo que hay una especie de victimización de parte de ustedes, de Fuerza Popular, para desacreditar lo que considero que es una manifestación legítima, porque lo que se ha visto aquí en Lima ha sido absolutamente pacífico. En Cusco, sí, aquí lo hemos criticado, terrible lo que sucedió de no dejar a Keiko Fujimori salir del hotel, han prendido fuego, terrible. Lo cuestionamos que den con esas personas, que la policía los lleve a la comisaría, que los interroguen, sí. Pero estamos hablando, repito, de miles de personas que además han anunciado una nueva protesta para el 5 de abril. Pero ellos están en su derecho, ellos lo pueden hacer. Todos los ciudadanos estamos en nuestro derecho de salir, protestar, denunciar, cuando creemos que algo no está bien o algo simplemente no lo compartimos. Pero así como hay un sector de personas que pueden estar en desacuerdo, hay otro sector que lo está. Y que también no puede ser interrumpido en su aspiración de reunirse, de hacer sus acciones de campaña. Eso también es ya una vulneración al derecho de los demás. Yo creo que hay que tener tolerancia. Aquí lo que hay que rechazar desde cualquier punto de vista, desde cualquier partido político, es la violencia, la agresión e impedir que las personas puedan finalmente reunirse con su equipo político, con su equipo de campaña, hacer una acción proselitista. Creo que todos están en el derecho de emitir libremente su pensamiento. Usted recién hace muy poco forma parte del fujimorismo, de Fuerza Popular, vendría a ser una especie de invitada, aunque también ahora es vocera, pero lo cierto en los temas es que de lucha anticorrupción. Lo cierto es que los fujimoristas no han demostrado en todo este tiempo necesariamente ser tolerantes, ¿no?
Yo veo a una Keiko Fujimori que abrió su partido, que convocó a técnicos, veo a una Keiko Fujimori que está superando todos estos embates que sean dirigidos o no, los está superando y está en una contienda electoral en la que está compitiendo. Finalmente, esta es una competencia donde hay varios candidatos, hay varios planes de gobiernos, que debe ser el ciudadano que finalmente decida quién gana o quién no gana. ¿Usted realmente cree en Keiko Fujimori? Sí, yo creo en Keiko Fujimori, por eso estoy aquí, creo en su proyecto, creo en su voluntad de querer luchar contra la corrupción. Y no le Para ha mí dicho, es por ejemplo, usted que ha sido importante- procuradora de temas de lavado de activos justamente, que todo el Perú la felicitó y la aplaudió cuando tuvo la valentía de salir a enrostrar, a desenmascarar a un ministro que consideraba que estaba tratando de manipular su trabajo? Caramba, qué bacán. Y no ha tenido esa misma vehemencia, esa misma necesidad de encontrar la verdad para decirle a Keiko, dígame qué ha pasado con sus tíos, ¿por qué no pide usted que regresen esos tíos? Ha vivido hasta hace poco en la casa de una de sus tías que se fue y hasta el día de hoy no regresa al Perú a responder a la justicia por los delitos que se le imputan. A ver, señora Keiko, explíqueme usted cómo es el tema de sus estudios. Lo que yo sé, lo que sabemos todos los peruanos. ¿No le he dicho eso que supuestamente su papá le daba en un sobre la plata, pero su papá no ganaba como presidente de la República lo suficiente como para dárselo en un sobre y en todo caso, ¿por qué no lo bancarizaba? ¿Lo ha hecho? Por supuesto que sí. He tenido conversaciones, pocas conversaciones, pero las he tenido con la señora Keiko Fujimori. Por ejemplo, en el caso de los tíos, en los cuales me han preguntado muchísimas veces, las responsabilidades penales son personalísimas. Y a quien yo sí le tendría que reclamar por qué no han sido capturadas estas personas son a todos los gobiernos que han pasado, a todos los ministros del interior de cada gobierno que no han cumplido con su deber. Cuando ya hay una orden de captura, son las autoridades competentes las que tienen que cumplir su deber. Toda persona que tiene una orden de captura se tiene que someter a la acción de la justicia. Yo considero eso. Y quienes finalmente tienen la responsabilidad de que esta situación se haya mantenido de esta manera son los procuradores, los ministros del interior y cada gobierno que simplemente saca para cada etapa electoral este tema. Pero ¿quién? ¿A quién le corresponde, Juliana? A la autoridad competente. Doctora Vilcatoma, pero si estamos hablando de una persona captura. que quiere ser si fueran presidenta, personas que no y esta- tienen orden de captura, si fueran personas sobre las cuales se está generando impunidad, no hay una orden de captura, perfecto, viene el cuestionamiento, pero existen órdenes de captura. ¿Quién las tiene que ejecutar? ¿Keiko Fujimori? No, las tiene que ejecutar las autoridades Doctora, competentes. nadie está diciendo que lo ejecute Keiko Fujimori. Lo que estamos diciendo es por qué no habla del tema y por qué no dice, señores, tengan la plena convicción de que voy a ser la principal preocupada de que estas personas que se fueron y que sí tienen mi apellido, forman parte de mi entorno familiar, regresen y respondan y se determine cuál es el castigo que merecen o no. Y no lo hace. Las si acciones, se tratase de mi papá, de los- mi mamá, de mi hermana, yo al contrario, sentiría mucho más responsabilidad en no encubrirlos que en taparlos porque... Pero es que Keiko Fujimori no está realizando ningún acto de encubrimiento. El encubrimiento lo realizan aquellas autoridades que tienen la obligación, los que tienen que cumplir una función y no lo ejecutan. Lo que ella tiene ahora es el objeto de llegar a ser presidente de la República. Está tomando las decisiones para aperturar su partido, para demostrarle precisamente al ciudadano peruano esta voluntad de no querer que los actos de corrupción se repitan. Y en esa voluntad precisamente están todas estas medidas, donde se pretende lograr como primer objetivo que la corrupción pare y luego disminuya. Para ese tipo de trabajo, por ejemplo, personas como yo nos sumamos. ¿Para qué? Para denunciar la corrupción, venga de donde venga. Finalmente, ese tipo de responsabilidades a quienes se les tiene que imputar, Juliana, de manera objetiva, son a las autoridades, por favor. 5 años de gobierno, los últimos 5, ¿qué han hecho para hacer esas órdenes para concretar esas órdenes de captura? Pidámosle un informe a todos los ministros del Interior y que nos digan qué han hecho. Y te apuesto que tal vez no han hecho absolutamente nada. Pero como ha entienda pasado con usted tantos que es órdenes de captura que hay en totalmente el Perú. entendible que existe el temor de la población de que, claro, si los otros gobiernos que no tenían nada que ver con estas personas no hicieron nada, ¿qué No, vamos a esperar eso- de Keiko Fujimori si mañana es No, presidenta, pero si esa- como esa- candidata ni siquiera quería tocar el tema? Esa conclusión es subjetiva. Lo que es objetivo es que existieron autoridades con las facultades para hacerlo y no lo hicieron. A ellos tenemos que reclamarle. A Joel Segura que nos diga qué ha hecho. ¿Y qué va a pasar Porque es usted? su función, Ok, es ok. su función, señores, hacer que se cumpla, A ver, doctora Vilcatoma. estar permanentemente pidiéndole informes a la policía para saber cuáles son las ¿Y acciones usted que cree se que han adoptado. mañana, en una eventual gestión, si logra ser candidata y llegar al Congreso de la República y tenga esta intención, estas ganas de moverse, solicitar con el tema de los tíos o cualquier otro, y que a Keiko no le venga bien, no le parezca, ¿qué va a hacer usted? Yo tomo las palabras de la señora Keiko Fujimori en sus mítines y específicamente en el Concierto por la Paz. Palabras que escuché muy detenidamente
y ella dijo que ya no permitiría que los actos de corrupción vuelvan a ocurrir como en el pasado, que no permitiría, que denunciaría todo acto de corrupción. Yo me sumo a ese esfuerzo para que esas sus palabras se hagan realidad. Y venga de donde venga, Juliana. Yo ya tengo un trabajo realizado, tengo experiencias vividas, he visto morir gente. Yo tengo una experiencia distinta al haber simplemente ocupado un cargo. Yo traigo experiencias de haber visto a gente que ha sido asesinada y que ha perdido la vida precisamente por estar denunciando delitos de corrupción. A mí no me temblará la mano en denunciar aquel acto de corrupción, venga de donde venga y caiga quien caiga. Yo estoy comprometida con esta lucha anticorrupción hace muchos años. Mi vida está comprometida en ese sentido. Yo voy a seguir adelante hasta donde llegue, pero siempre en la misma convicción de luchar contra los corruptos. ¿Y no cree que Keiko Fujimori, que ahora se manifiesta con tanto deseo de no permitir en una eventual gestión ningún acto de corrupción, al punto que le invitó a usted para formar parte de la lista al Congreso? Usted tenía su proyecto de lucha anticorrupción y demás. ¿Debió hacer lo mismo cuando empezó a darse cuenta de lo que pasaba en el gobierno de su padre? Ella no era cualquier hijo de Fujimori, no era Sashi, no era Hiro, ni siquiera Kenji, que era un niño. Era la primera dama. ¿Por qué no lo hizo? Juliana, yo te respondo de aquí para adelante. Yo no te puedo responder por acciones del pasado, por acciones de otras personas. Yo pienso que lo que hay que hacer ahora es tener tolerancia y apertura y escuchar y entender que ahora hay una voluntad de cambio, hay una voluntad de hacer cambios en el país para sacarlo de la pobreza en la que se encuentra. Si se logra parar la corrupción, disminuir la corrupción, se va a salir de la pobreza, se va a acabar con la delincuencia común. Es lo que se necesita en este momento. Y es lo que yo te puedo decir concretamente desde mi postura. ¿A qué he venido yo? ¿Para qué estoy aquí? Para trabajar. ¿En qué materia? De lucha contra la corrupción. Para lograr que en alguna medida el crimen organizado disminuya, la criminalidad organizada disminuya. Pare, porque los ciudadanos peruanos estamos todos los días asustados, aterrados de lo que pueda suceder. En esa medida yo creo que en esta etapa, que es una campaña electoral, donde hay varios candidatos que tienen propuestas, Keiko Fujimori como otro candidato tiene todo el derecho de competir y de hacer propuestas como los demás. Y si hay cuestionamientos, someterse a las investigaciones. Sí, pero es que nunca quieren hablar del pasado. O sea, y el pasado finalmente es lo que le permite hoy en día al electorado generarse una idea en cuanto a credibilidad y confianza a esa persona que quiere gobernar el país. Pero Keiko Fujimori, en todas las entrevistas que le han realizado y que le han preguntado, siempre ha respondido por las preguntas del pasado. Bueno, incluso, suerte los que han tenido la oportunidad de entrevistarla. Incluso a personas como yo, que somos nuevas, siempre nos preguntan por el pasado, ¿no? Y intentamos responder lo que bien podemos responder objetivamente desde nuestras posturas. Y yo veo en Keiko Fujimori que he observado una persona que ha reconocido que han existido errores, que han existido delitos y que tiene un compromiso. Y los compromisos deben manifestarse de manera concreta. ¿Qué es urgente para el Perú? Un procurador que sea autónomo. Y ella lo ha asumido. Ha asumido esta propuesta para un eventual gobierno suyo. De esa manera, ese sería el primer paso, seguido de otros mecanismos más, para poder terminar con esta corrupción y tener procuradores que sean los encargados. ¿De qué? De denunciar precisamente la corrupción, venga de donde venga, Juliana. Hablando de procuradores, hablemos ya para terminar de un ex abogado del Estado, Julio Arbizu. Él ha dicho que usted ha vendido su alma al diablo. Bueno, a mí me ha dicho de todo el doctor Julio Arbizu. Sin embargo, yo aún le guardo respeto. Hay muchas cosas cuestionables. Así como yo le reclamo al doctor Joel Segura por qué se queda callado, por qué permite tantas cosas, tantas irregularidades, yo quisiera preguntarle también al doctor Julio Arbizu por qué nunca habló, por qué nunca denunció. Él, cuando estaba como procurador, tenía serios enfrentamientos con el doctor Figalo. ¿Y por qué nunca lo denunció? ¿Por qué nunca lo evidenció? Ese tipo de cosas a mí me preocupan. Más allá de lo que a mí me pueda tildar de lo peor, no me interesa, me tiene sin cuidado. Como se lo demostré a él, cuando confió en mí, cuando me propuso ante el doctor Salas para ser procuradora, yo voy a cumplir con mi trabajo y el tiempo va a demostrar que yo voy a ser siempre fiel a mis convicciones y le voy a demostrar a él con hechos que yo no le he vendido mi alma absolutamente a nadie. Yo voy a denunciar la corrupción, venga de donde venga. Muchísimas gracias, doctora Vilca Toma, y ojalá que eso suceda en una eventual gestión suya como congresista. Es un joven político que tiene ya una carrera política hecha a nivel nacional. Él tiene gran simpatía, tiene un gran volumen de votos, que me imagino obedece un gran trabajo, pero humildemente considero que no es el momento más oportuno, no porque no tenga capacidades, sino precisamente por lo que estoy diciendo. Este es el momento de convocar, de ceder. La mesa directiva, propongo desde
desde Arequipa, tengo una presencia sustantiva de la minoría. La Comisión de Fiscalización tiene que estar en manos de la oposición. Entonces, esa es la manera de generar un gobierno con gobernanza, con ética, con participación de todos, que es lo que proponemos como voceros, no solamente de Arequipa, porque se nos ha elegido para que seamos voceros a nivel nacional de Fuerza Popular. Ahora está jugándoles un poco en contra de repente también, ya muchos han pronunciado respecto a que el Congreso ya tiene mayoría absoluta. ¿Esto no sería un poco de repente contrario a la candidatura de Keiko? Acabo de hacer el análisis y coincido contigo que más que los hechos, que sí pues cuantitativamente somos mayoría, tenemos una actitud democrática, inclusiva, respetuosa de pesos y contrapesos. ¿Qué futuro le merece que Kenji Fujimori sería el presidente del Congreso de la República? Lo acabo de decir, que es un muchacho que tiene un joven parlamentario, que tiene muchas capacidades y calidades, pero creemos que no es el mejor momento porque estamos precisamente dando muestras de desprendimiento y ese desprendimiento no es gaseoso, es concreto. Una mesa directiva con participación de la minoría, inclusión en la agenda parlamentaria de lo que le preocupa a la izquierda, de lo que le ocupan a los gremios que no tienen una mayor representación, es parte de un modelo de gestión que vamos a implementar Fuerza Popular.